Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto es la Biblia en un año. Mi nombre es Carlos Velázquez, soy pastor de la iglesia St. Paul's Lutheran Church en Orange, California en español. Te doy la más cordial bienvenida a este que es el día número 50. Día número 50 de la Biblia en un año. Te invito a que leamos juntos nuestra primera lectura y enseguida hagamos una oración. Salmo número 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto, para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Señor, venimos delante de ti reconociendo que tú eres el buen pastor y que cerca de ti, Señor, nada nos hará falta. Que tú, Señor, provees de lugares tranquilos para descansar y nos das de beber el agua viva que fluye de ti. Señor, tú nos infundes fuerzas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados de que aún en el momento más difícil, más complicado, tú estás ahí con nosotros. Tú eres el buen pastor, Señor, que nos infundes nuevo aliento, que provees a la vista de nuestros adversarios un gran banquete. Que, Señor, tú nos unges con perfume en nuestra cabeza y nos llenas de tus bendiciones. Señor, que recordemos siempre que tu bondad y tu misericordia todos los días de nuestra vida serán una realidad y una evidencia. Guíanos en el estudio de tu palabra. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Nuestra primera lectura está en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 30, a Marcos, capítulo 5, verso 20. Dice así: También dijo Jesús: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la palabra hasta donde podían entender. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: Silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?
Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Marcos capítulo 5. Llegaron al otro lado del agua, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros, y nadie podía sujetarlo siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no lo mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió. Y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron que él se había estado atormentado. El que había estado atormentado por la legión de los demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban asombrados. Nuestra última lectura está en el capítulo 25 y 26 de Éxodo. Éxodo, capítulo 25 y capítulo 26. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. La ofrenda que recibirán de ellos es la siguiente: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, piel de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. Harán también un arca de madera de acacia, de 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor de ella le harás una cornisa de oro. Le fundirás 4 anillos de oro y se los pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un costado y 2 anillos en el otro. Harás unas varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos en los costados del arca y con ellas llevarás el arca. Las varas no deben quitarse del arca, sino quedarse en sus anillos. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino de 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho.
Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo que irán en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín irá en un extremo y un querubín en el otro extremo, y formarán una pieza con el propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas y cubrirán con ellas el propiciatorio. Sus rostros estarán el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. El propiciatorio lo pondrás encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Desde allí te haré saber todo lo que yo te ordené decir a los hijos de Israel. Hablaré contigo desde la parte superior del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Harás también una mesa de madera de acacia, de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrirás de oro puro y alrededor de ella le harás una cornisa de oro. Le harás también una moldura alrededor de 7 centímetros de ancho y alrededor de la moldura harás una cornisa de oro. Le harás 4 anillos de oro que irán en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos quedarán debajo de la moldura para que pasen por ahí las varas para llevar la mesa. Las varas las harás de madera de acacia y las recubrirás con oro. Con ellas será llevada a la mesa. Harás también de oro fino sus platones, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones para las ofrendas de libación. Sobre la mesa pondrás el pan de la proposición que continuamente estará delante de mí. Harás también un candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán también de oro puro. De sus costados saldrán 6 brazos, 3 de un costado del candelero y 3 brazos del otro costado. En cada uno de los 6 brazos que salen del candelero habrá 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. En la caña central del candelero habrá 4 copas en forma de flor de almendro con sus manzanas y sus flores. En los 6 brazos que salen del candelero habrá una manzana debajo de cada 2 brazos, es decir, 3 manzanas para los 6 brazos. Las manzanas y los brazos deben tomar y formar una sola pieza, y ser todo ello de oro puro, labrado a martillo. Le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás de modo que alumbren hacia adelante. Sus despabiladeras y sus platillos deben ser también de oro puro. Usarás para ello 30 kilos de oro fino con todos estos utensilios. Pon cuidado en hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo. Éxodo capítulo 26. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Los harás con querubines bellamente trabajados. Cada cortina debe de medir 12,5 metros de largo por 2 metros de ancho, y todas las cortinas deben medir lo mismo. 5 cortinas quedarán unidas la una con la otra, y las otras 5 cortinas también unidas la una con la otra. En la orilla de la última cortina de la primera unión, pondrás unos lazos de azul, y lo mismo harás en la orilla de la última cortina de la segunda unión. Harás 50 lazos para la primera cortina y 50 lazos para la orilla de la cortina en la segunda unión. Los lazos estarán contrapuestos el uno con el otro. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra para formar un tabernáculo. Harás también 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. Cada cortina debe medir 13,5 metros de largo por 1,80 metros de ancho. Las 11 cortinas deben medir lo mismo. Unirás 5 cortinas por un lado y 6 cortinas por el otro. La sexta cortina la doblarás en el frente del tabernáculo. Harás 50 lazos en la orilla de la cortina, en el borde de la unión, y 50 lazos en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás también 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por los lazos y enlazarás las uniones para que formen una sola cubierta.
La parte sobrante de las cortinas de la tienda, es decir, la mitad sobrante de la cortina, penderá a espaldas del tabernáculo. Tanto los 45 centímetros sobrantes de un lado de las cortinas de la tienda, como los 45 centímetros sobrantes del otro lado de las cortinas, penderán a uno y otro lado de los costados del tabernáculo para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de piel de carnero, teñida de rojo, y encima le pondrás una cubierta de piel de delfín. Harás para el tabernáculo tablas derechas de madera de acacia. Cada tabla medirá 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirla una con la otra. Así debes hacer todas las tablas del tabernáculo. Harás las tablas del tabernáculo, que serán 20 tablas para el lado sur. Harás 40 bases de plata que irán debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Al otro lado del tabernáculo, hacia el lado norte, 20 tablas, con sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de la otra tabla. Pero el lado posterior del tabernáculo, es decir, hacia el occidente, harás 6 tablas. Harás también 2 tablas para las esquinas del tabernáculo, en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y por la parte alta se unirán con una bisagra. Esto mismo se hará para las 2 esquinas. De modo que serán 8 tablas con sus bases de plata, es decir, 16 bases, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. Harás también 5 travesaños de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 travesaños para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y el travesaño de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo a otro. Recubrirás de oro las tablas y harás de oro sus anillos para pasar por ellos los travesaños. También recubrirás de oro los travesaños y levantarás el tabernáculo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido bellamente trabajado y con querubines, y los pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, recubiertas de oro, con sus capiteles de oro sobre bases de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes y ahí, adentro del velo, meterás el arca del testimonio, y ese velo le servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio en el lugar santísimo sobre el arca del testimonio. Fuera del velo pondrás la mesa y el candelero frente a la mesa, al lado sur del tabernáculo, y la mesa la pondrás al lado norte. Para la puerta del tabernáculo harás una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Para la cortina harás 5 columnas de madera de acacia, las cuales recubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás para ellas 5 bases de bronce. Oremos. Señor, gracias por tu palabra hermosa, Señor, que viene a nuestras vidas para darnos fuerza y salud. Señor, gracias porque comparas tu reino con un pequeño grano de mostaza, que puede ser la más pequeña de las semillas, pero llega a convertirse en la más grande de las plantas. Señor, que con esa misma fe podamos seguir en tu misión y en tu obra, sabiendo, Señor, que tú darás el crecimiento a su tiempo. Señor, tú eres Dios creador y la naturaleza se rinde a tus pies. Por eso, oh Dios, podemos observar que la tempestad fue calmada por ti. Ayúdanos, Señor, a tener fe cuando los problemas nos quieren derribar. Ayúdanos a recordar, Señor, que todo el universo te obedece y se sujeta a ti. Señor, finalmente oramos dándote gracias por la descripción tan detallada en la construcción del tabernáculo. Este lugar, Señor, que solo nos recuerda a ti
y donde tu gloria había de posar. Señor, es Jesucristo mismo quien es anunciado en este lugar. Él es el pan de la proposición, Él es la luz del candelero de oro. Señor, Él logró atravesar el velo y rasgar que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ayúdanos, Señor, a valorar el acceso que tenemos a ti hoy día, ya no por medio de un sacerdote, sino por medio de Jesús. Podemos hablar contigo con toda confianza, sabiendo que tú nos escuchas. Que podamos, pues, Señor, recordar esto cada día en tu inmenso y perfecto amor. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Amigos, hasta aquí el día de hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Bye bye.